Bueno, empezaremos hablando acerca de la familia de Georgette. Así que, ¿nos podrías explicar un poco sobre ellos? Claro, Georgette Marie nació en Francia en 1906. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste y Marie Travers. Ellos nunca vivieron juntos ni se casaron, y Georgette nunca llegó a conocer a su padre porque él se enlistó en el ejército francés en el año 1906, el motivo por el cual adopta el apellido Travers de su abuelo materno, debido a que su madre era un menor de edad. En eso respecto a su familia, ahora hablaremos con un historiador que nos hablará un poco sobre la etapa de su niñez. Para empezar, Georgette pasó una niñez complicada, ya que en 1914 la tuberculosis atacó los nódulos de sus extremidades inferiores. Además, con el estallar de la Primera Guerra Mundial, su padre falleció en la batalla del Marne y en su testamento la reconoció como su hija, tomando así su apellido Philippard. Georgette se fue a estudiar a Bretaña por su seguridad, donde culminó sus estudios en 1922. Luego viaja a París para trabajar para su madre como costurera. Tiempo después se va a Londres a continuar sus estudios. Cuando regresó a París en 1924, continuó sus estudios nocturnos, tomando cursos de música y español. ¡Wow! Georgette fue una mujer muy fuerte ante las enfermedades y muy estudiosa. Recordemos que no podemos hablar de Georgette sin mencionar a nuestro gran escritor César Vallejo. Así que invitamos a la historiadora Chero Vilche a que nos comente un poco sobre su historia de amor. Como toda historia, empecemos con el principio. Esta historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació de manera silenciosa, entre ciertas miradas cómplices de una ventana a otra. Georgette era una joven costurera de 18 años con estudios en Londres, y Vallejo era un poeta peruano que vivía en la ciudad Luz desde 1923. En 1927, Vallejo le hace una cordial invitación para beber café. Sin embargo, Marie Travers, madre de Georgette, se opone a esta relación. Georgette, un año después de la muerte de su madre, decide comenzar un romance con Vallejo, siendo así que en octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casaron por civil en París. Podemos afirmar que eran dos intelectuales enamorados, sin lugar a duda, pero creo que su historia de amor no termina ahí. ¿Qué le parece a usted, periodista Chuye? En efecto, en matrimonio estuvieron juntos por 10 años. Luego Vallejo muere a los 46 años y Georgette le cede un espacio en su tumba familiar. Aún así, su amor perduró. Georgette dedicó todos sus esfuerzos para que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Por eso, al año de su muerte es que edita y publica poemas humanos, y así es como logró preservar el legado de su difunto esposo. Y con el dinero obtenido por la venta del libro es que decide viajar al Perú. El decir que el amor entre ellos dos fue inmortal, sin exagerar, pero se sabe que Georgette no se quedó en París hasta sus últimos días. Ella viajó a Lima. Cuéntanos sobre eso, historiadora Contreras, la escuchamos. La economía de Vallejo y Georgette en París se estaba complicando, y en ese entonces César Vallejo cae enfermo e inevitablemente fallece. Luego de su fallecimiento es cuando Georgette decide dedicar el resto de su vida a difundir las obras de su esposo. Es por eso que antes de viajar a Lima pasa por la embajada peruana en París para recuperar algunos escritos antiguos olvidados y que se encontraban allí. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, Georgette finalmente llega a Perú, lugar de nacimiento de su esposo, para poder cumplir con su autopropósito. Georgette era una extranjera aquí, por lo que se le pudo haber complicado su labor de difundir las obras de su esposo, pero rápidamente obtuvo la ayuda de varios amigos de Vallejo conocidos de ella, así como del historiador
Raúl Porras Barrenechea. Hemos podido ver el gran amor de Georgie por Vallejo, pero me resultó interesante eso de que difundió sus obras. ¿Nos podrás explicar más a fondo, licenciada Córdoba García? Por supuesto. Georgette es la principal difusora de las obras de Vallejo. Ella dedicó grandes esfuerzos a lograr un Vallejo conocido a nivel mundial. Por ejemplo, fue ella quien supervisó y publicó los escritos, novelas y cuentos completos, en donde están incluidas las obras maestras del Truceno y Fablas Salvajes. Además, fue bajo su supervisión que se difundió obra poética completa, que incluyen los aclamados poemas de Los Heraldos Negros y Trilce. Pero Georgette también escribió. Ella anunció 3 producciones literarias, empezando por Máscara de Cal, en donde toca el tema del dolor que sintió ante la muerte de su esposo y de su madre. Su segunda producción literaria fue Apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y su última producción, Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Georgie se esforzó mucho por dar a conocer el legado de su difunto esposo. Ella es una mujer muy admirable, pero como todo figura ilustre, llegamos a la parte donde vamos a saber sobre su muerte y su enfermedad. Y para que nos quede más claro, invitamos al doctor Cruz Sánchez. Muchas gracias por el pase. Lastimosamente, en el mes de noviembre de 1978, Georgie bajó por las escaleras, donde sufre un accidente cerebrovascular y una hemiplegia parcial, donde fue hospitalizada en el hospital de Mansión Sánchez. Ella pasó sus restos postrada y encerrada en una silla de madera, donde no tenía dinero para una silla de ruedas, donde su rutina era de su casa a la clínica y de la clínica a su casa. Ella, en 3 de diciembre de 1984, cae en coma, donde su cuerpo tuvo la mitad de su cuerpo paralizado. Ella pasó en sus últimas horas en una cámara de oxígeno, una carpa de oxígeno, donde el 4 de diciembre en horas de la madrugada falleció. Ya sabemos lo triste y difícil que fue para Georgie sus últimos momentos de vida. Quizás muchos no lo sepan, pero Georgie está enterrada en suelos peruanos, y la especialista Contreras nos hablará sobre eso. Eso es correcto. En el distrito de La Molina, en la ciudad de Lima, aguarda Georgette en el cementerio La Planicie a que sus restos sean llevados al cementerio Montparnasse para que puedan descansar al lado de su inmarcesible amor. ¿Por qué? Porque curiosamente César Vallejo, siendo peruano, se encuentra enterrado en París, y Georgette, siendo parisina, está enterrada en suelo peruano. Es por eso que algunos escritos mencionan que quizás cuando sus almas se vayan a visitar, se encuentren en el camino. Para terminar, quiero mencionar un pequeño fragmento del poema Amor Prohibido, que es uno de los muchos poemas que Vallejo dedicó a su esposa, en donde habla sobre el comienzo de su historia de amor. Amor, en el mundo tú eres un pecado, mi beso chispeante en el cuerno del diablo, mi beso que es credo sagrado. Bueno, estimados televidentes, ese ha sido nuestro reportaje por hoy. Espero que esta entrevista a distintos expertos haya acabado todas sus dudas respecto a esta importante figura, Georgie Philippard. Antes de terminar, quiero agradecer a todos nuestros invitados y nos vemos hasta la próxima semana.